Hola a todos, yo creo que ya por ahí estamos. Estamos con 97 inscritos. Pasó mucho. Tuvo buen quórum esta invitación. Una mezcla Bien rara ahí. de gente. Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tercera sesión de diálogos aislados. Por mi parte, solo muy breve, quisiera contarles a quienes se incorporan por primera vez en estas conversaciones de qué se trata de alguna manera nuestro ciclo. Eh, Básicamente es tener, digamos, a un moderador y a dos invitados a conversar una temática que se resuelva en torno a los temas del aislamiento. ¿Ya? La idea es que podamos tener, digamos, en una hora esta conversación y les pido a todos, por favor, tener sus cámaras y sus micrófonos apagados. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, lo pueden incorporar en el chat que está al lado de la pantalla. Y bueno, en esta oportunidad entonces tendremos a Rodrigo Santamaría, quien conversará con la arquitecta Casu Segers y el escritor Rafael Gumucio, a quienes aprovecho de agradecer públicamente estar con nosotros acá. Por mi parte, dejo con ustedes a Rodrigo Santamaría. Él es arquitecto y magíster en educación de la Universidad Finisterra. Además es un reconocido músico con su banda Santa María. Hace un par de años publicó su primera novela llamada Tasset y se ha dedicado al ejercicio libre de la profesión con destacadas obras de arquitectura. Bien, desde el año 2013 trabaja con nosotros en la Escuela de Arquitectura como académico y es coordinador de la línea de fundamentos y medios de nuestro plan de estudio. Así que dejo con ustedes a Rodrigo, quien presentará a nuestros invitados de hoy. Muchas gracias. Adelante, Rodrigo. Ya, bueno, muchas gracias. Voy a presentar primero a Casu Segers, arquitecta de la Universidad Católica de Valparaíso, estudió y trabajó en Nueva York, y desde el año 1990 que tiene su propio estudio de arquitectura. Se ha caracterizado por su relación íntima con el territorio, el paisaje y sus tradiciones, a partir de la reflexión poética sobre la manera en que habitamos. Ha investigado con múltiples materiales, especialmente la madera, en la creación de una arquitectura que ella misma llama la arquitectura como low-tech, inspirada en un hábitat leve y precario, pero con una alta impronta experiencial. Y Rafael Gumucio, escritor, magíster en literatura de la Universidad de Chile, ha trabajado en periodismo en varios medios, fundador del diario The Clinic, animador, guionista, dramaturgo, panelista de radio y realizador de programas de televisión, director del Instituto de Estudios Humorísticos de la Universidad Diego Portales y académico de dicha universidad. Ha publicado varios libros, el primero en 1999, Memorias Prematuras, y el último, el 2018, la biografía del antipoeta Nicanor Parra, Rey y Mendigo. Bueno, quisiera para abrir el tema, plantearle a Casu, un poco ligar su obra, que como decía yo, está íntimamente relacionada con el territorio, y con un territorio aislado, como el territorio chileno y nuestra geografía. Entonces quería preguntarte, Casu, si en este último tiempo has reflexionado sobre esta nueva aislación, digamos, poéticamente como concepto, y como el hecho de estar aislados en un territorio aislado. Eh, He reflexionado, pero no tengo como ninguna conclusión al respecto, porque como que estamos todavía insertos en esta nueva manera de estar en el aislamiento, que de alguna manera, yo lo pensé hace muchos años, cuando partí con la Casa Cala, me apareció todo el tema de la velocidad, los futuristas, por supuesto, que inauguraron en el siglo pasado, y todo este pensamiento de cómo nos íbamos acelerando, 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 después leyendo a Virilio, que hablaba de que en algún momento íbamos a chocar con la barrera de la velocidad, y siempre tenía esta sensación que iba a llegar un momento en que nos íbamos a acelerar tanto, como cuando está la nave espacial despegando la atmósfera y que se te pone muy, muy denso y friccionado, y iba a llegar un momento en que íbamos a chocar contra la barrera de la velocidad, e íbamos a entrar en el espacio sideral, con todo este como conocimiento adentro, pero íbamos a estar en un espacio de no movimiento. Nunca pensé que una pandemia nos iba a poner ahí, pero aquí estamos, ¿no es cierto? Cruzamos la barrera o el muro de la velocidad y aquí estamos.
Y justo yo creo que anticipé un poco esto porque me invitaron a hacer un Advanced Design Studio en Yale para este semestre que acaba de pasar. Y hice un Advanced Design Studio basado en el film de Godfrey Reggio, que significa la vida fuera de balance en lengua Hopi, y Reggio plantea en el 84, creo, el 82, este documental, con música de Philip Glass, solamente imágenes, este mismo concepto de cómo aceleramos, 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 hasta que simplemente la cosa se vuelve un caos. Y ahí estamos, y claro, Chile ya es un lugar aislado. El hecho de haber ido a hacer clases a Yale, como que fue súper interesante el contraste, porque de repente uno se siente en el mundo, vinculado a otras problemáticas, pero lo interesante es que el estar en la problemática permanente nuestra, de esta cosa territorial, geopoética, que da este territorio, nos permite tener una voz y una manera de reflexionar. Entonces, lo que le planteaba a mis alumnos en Yale era venir al sur para mirar desde el sur el norte. Entonces, de alguna manera, estos aislamientos nos permiten tener visiones de los otros lugares e expandir nuestra propia mirada, y creo que en eso se vuelve súper valioso la identidad cultural que está ligada a cada territorio. Algo Rafa, así, y en ese sentido la palabra poética es la que funda eso, y ahí cierro. Perdón. Rafa, un poco ligado a eso, hace unos días escribiste una carta desde el futuro, ¿cierto? Tú estás en Nueva York ahora. También un poco cómo es estar aislado en un lugar tan conectado, al revés, digamos. En un lugar que esencialmente es conexión. Pero yo la verdad es que estoy viviendo en Chile, o sea, estoy viviendo en Estados Unidos en este momento, pero no tengo ningún contacto con, con Estados Unidos. Es divertido porque yo estoy haciendo un teatro en Zoom y todos los días en el New York Times salen artículos sobre el teatro en Zoom, pero nunca hablan de lo que nosotros estamos haciendo, que lo estamos haciendo hace mucho tiempo antes que ellos. En el sentido de lo que hicimos en Chile está muy adelantado de lo que están haciendo acá en Estados Unidos. Pero claro, a pesar de que yo estoy acá, ellos no tienen idea de lo que se hace allá. O sea, quiere decir que la condicionante distancia, que Chile queda muy lejos y muy aislado, sigue estando presente a pesar de que ya no existe, digamos. O sea, no existe la distancia real, física, o sea, no les cuesta nada conectarse, pero las distancias culturales son enormes y fuertísimas. Y se nota como frente a distintos estímulos parecidos, distintas culturas toman distintas alternativas. Yo lo vi ahora con lo que pasó en la Comuna del Bosque, que es algo muy impactante y muy fuerte. Evidentemente aquí en Estados Unidos está pasando lo mismo, pero no hay rebelión como hubo en Chile. O sea, hay hambre, mucha hambre, tanta hambre como en Chile, pero no hay rebelión. Entonces, parece que las condiciones culturales no tienen que ver tanto con la distancia física, sino como lo que dice Cazzu, con las distancias culturales o las formas culturales de apropiación de las cosas. Pero a mí me preocupa más, me tiene muy preocupado, y estoy pensando mucho en una cosa que se llama la hipernormalidad, que en algunas especies animales, bueno, todas las especies animales, incluidas la nuestra, estímulos hipernormales. O sea, por ejemplo, un pájaro que encuentra un huevo más blanco y más grande que los huevos que incuba, prefiere incubar el huevo artificial al huevo real, digamos. O algunas mariposas prefieren juntarse con mariposas pintadas falsas que con mariposas reales. Me pregunto si a veces la vida virtual, el teletrabajo, la televida, está creando eso. No sé si a veces estamos creando estímulos hipernormales o supranormales que de alguna forma pueden tener un precio muy caro al final, creo yo. Estas cuarentenas tan largas, tan completas, tan encerradas, puede ser que nos obligue a comportamientos que están más allá de lo que nosotros somos capaces de hacer. Es una pregunta que me estoy haciendo, no sé, puede ser que la respuesta no sea esa, digamos. Puede ser que yo sea como todos los viejos, que los viejos antes odiaban cuando yo era chico me decían, vaya a volverte tonto por ver tanta televisión.
Y igual tenía razón, porque igual me volví un poco tonto por ver tanta televisión, digamos, pero también también la televisión me permitió saber mucho más cosas que mis padres, hay cosas que la televisión me dio que mis padres no tenían, pero sí soy incapaz de leer la crítica de la razón pura de Kant por culpa de la tele, o sea, hay muchas cosas que la tele pienso lo mismo con el Internet y con la revolución digital, que creo que va a ser el gran tema de la pandemia, digamos, la revolución digital y cómo la revolución digital se tomó el mundo. Evidentemente mis hijas van a tener, gracias a la teleeducación, muchas cosas que yo no tuve, pero van a perder otras que me resultan esenciales, que tienen que ver con la transmisión del pensamiento, la transmisión del pensamiento con cuerpo, con presencia, con físico, con alguien, o sea, cómo se transmite el pensamiento, porque hay muchas cosas que tienen que ver con la literalidad. Por ejemplo, yo puedo decir algo con las palabras, pero hacer lo contrario con los gestos. Ese doble discurso, que es súper importante en la educación y en la literatura, se está perdiendo, y es como bien importante, porque el contenido, o sea, yo podría tener clases de arquitectura con la Cazú, y ella me manda todo lo que dice, yo lo escucho, y claro, puedo tener la ilusión de que estuve con ella y que aprendí con ella, pero es distinto a haber estado con ella, a haber trabajado con ella, ¿me entiendes? Que es lo que hace la diferencia fundamental. Hablando un poco de eso, este cambio digital, quizás Cazú, quería como reflexionar sobre la palabra poética. Si cambiará el sentido de la palabra o el lenguaje, un poco lo que decía el Rafa de estar disociado quizás. Mucha de tu obra está basada en la palabra por nombrar algunas, las casas, ¿cierto? La casa Y, la casa Yu, la casa T, la casa Haiku, la casa Do, y muchas más. Me interesa saber, y es bonito porque muchas veces la palabra como un sonido también, y como inicio de proyecto, de gesto. Claro, ¿cambia la palabra o estamos cambiando cierto el lenguaje? Buena la pregunta. Yo creo que la palabra no puede cambiar. Creo que estamos, o sea, de verdad creo que estamos como una especie de pausa planetaria. Como que esta pandemia y este aislamiento es una pausa planetaria porque era necesario parar. Sí, claro, lo que me faltaba decir es que cuando uno entraba al espacio sideral, tenía todas las tecnologías y de alguna manera se entra en este espacio n-dimensional que estamos hoy día, y que de alguna manera creo que biológicamente nos estamos adaptando a entender, perdón que me estoy yendo por las ramas, pero para volver al centro, a entender dónde estamos, porque normalmente esa relación de la palabra territorio era desde el cuerpo, y un poco como lo que dice Rafa, a propósito del hacer clases, que uno no hace clases solamente con lo que dice, sino que con lo que expresa, y finalmente uno, el cuerpo completo, es el instrumento como de creación y de transmisión del conocimiento. Lo mismo pasa en la relación palabra-territorio, en que uno está con el cuerpo en el territorio o en la dimensión poética, y eso es lo que genera la palabra. Entonces, y somos seres biológicos, mamíferos, pertenecientes a un sistema natural, por lo tanto eso no se puede anular. O sea, el aislamiento sí, estamos dentro de como de territorios domésticos en general, pero igual este vínculo con la naturaleza va a volver, y creo que la tecnología hoy día nos tiene un poquito tiranizados a todos. Yo soy como bastante antitecnológica, me he tenido que domesticar y, y entrar en el tema como para poderlo usar lo necesario, pero creo que esta como relación esencial, palabra, territorio, ser humano, es una relación espiritual, por lo tanto no debiese cambiar, porque la tecnología es un medio, así como la mente es un medio, no es un fin, ¿no? En sí mismo. Ahora, hay palabras que quizás, Rafa, podríamos hablar desde el estallido social y la pandemia, han tomado nuevos significados o su peso ha cambiado. A mí se me ocurren así ahora privilegio, palabras como privilegio o empatía, o ahora último hambre. Palabras que quizás hace un tiempo no tenían la misma carga que tienen ahora. Y a eso me refiero también con el lenguaje muchas veces va cambiando, hay que tener más cuidado con las palabras que se usan. Sí, yo no creo que ninguna de esas palabras sea nueva, ni haya cambiado demasiado de significado. La palabra hambre siempre ha significado hambre, la palabra privilegio siempre ha significado privilegio. Son extrañamente palabras anteriores al marxismo,
y a la ideología del siglo XX, que tenían otras formas de decir eso mismo, digamos. Son palabras como el siglo XVII, XVIII. La palabra privilegio parece como de la época de los reyes, digamos. Entonces, es un poco eso. A mí me preocupa, el estallido social me preocupó mucho, y me preocupa mucho también pasa con esto, es que la capacidad de organizar, que tienen esta plataforma de organizar a las personas sin organizarlas, o sea, de organizar pero sin orgánica, son muy grandes. O sea, yo puedo durante mucho tiempo mantener las calles tomadas sin que haya un jefe o que haya un petitorio, o que haya una orgánica. Hay gente que le parece eso fantástico y que considera que es súper bueno. A mí me parece peligrosísimo, digamos, y al final me parece súper improductivo. Incluso en la pandemia vamos a tener que necesitar a alguien que diga, esto es hasta aquí. Hemos visto que aquí hay gente que como Trump y ¿cómo se llama? Como Johnson, que están en contra de la cuarentena, otros que están a favor, y da lo mismo, porque al final se hace algo que no es, que parece que nadie debe controlarse. O sea, yo no sé no sé a quién debo yo responderle para saber cuánto tiempo va a haber de cuarentena, no tengo la menor idea. El presidente del país en que vivo quiere poner lámpara dentro de la gente, eh, y el gobernador quiere reabrir, no sabe cuánto. Entonces, hay un momento en que sí yo creo que toda nueva tecnología necesita una nueva organización. Yo soy pesimista en el presente y optimista en el futuro. Creo que a la larga vamos a crear formas de organización, pero sí es peligroso y rarísimo que las cosas surjan sin sujeto, digamos, sin que nadie se haga cargo de lo que dice o de lo que hace. Porque como no hay responsabilidad, luego no hay sujeto, luego no hay a nadie a que responderle, digamos, y nadie se hace responsable. Y eso es peligroso, y yo creo que pasa. Y claro, yo venía del estallido, y esto ha sido todo lo contrario del estallido, pero tiene formas orgánicas también como eso, como que quién lo dijo, quién lo ordenó, no sabemos. Esto está así, y esto no sabemos el límite. Eh, no sé, hay cosas como, por ejemplo, en la portada del New York Times, donde había la cifra de desempleo que caía todo el diario. O sea, desde de arriba del diario hasta abajo del diario estaba la cifra de desempleo. Y es como una noticia que uno mira y dice, esto como no es real. Y es real, digamos. No sé, de repente hay un momento de irrealidad total que es súper raro. Eh, a ver, también quería plantear un poco, Cazzu, que ya lo nombraste antes, esta nueva ocupaciones del espacio, nuevas ocupaciones del espacio a partir del distanciamiento social, este concepto. Este lenguaje corporal que también tiene que ver con lo que hablábamos de que es distinto relacionarse digitalmente que físicamente, con el territorio o con otras personas. La mascarilla, ¿cierto? Y cómo los ojos quizás están tomando el ojo, o los brazos, o los gestos, o hasta los codos están tomando una nueva dimensión corporal en el espacio. Y, como reflexionar sobre eso, dices tú, como Sí, que sí, significa el distanciamiento social. claro, o sea, hay imágenes que son bien brutales cuando uno ve protestas, por ejemplo, ya con la gente distanciada. O sea, es una nueva ocupación del espacio que puede ser, que va a ser momentánea, yo creo, pero queda para pensar eso. Sí, como que yo creo que todos los seres humanos tenemos como una especie de radiancia personal, ¿no? Como una proyección energética, por decirlo así, y es interesante como entender que uno está metido no en un cuerpo aquí, sino que es como en una esfera, y que esa esfera se relaciona con otra esfera, y que finalmente todos cohabitamos en un sistema n-dimensional, y como tener esa percepción de que en realidad uno no es el cuerpo, ¿no? Sino que uno está en el espacio. Creo que lo que permite como toda esta situación de aislamiento y de no contacto, ahora el no contacto físico es una cosa bastante dramática, encuentro yo, porque al final uno es un ser como colectivo, es un ser afectivo, por lo tanto como el saludo, el abrazo, toda esa
situaciones que hoy día están un poco anuladas por cómo estamos, por el tema de la pandemia y como el miedo al contagio y como todas estas otras cosas que aparecen también. También hay algo como absolutamente surrealista de este pánico colectivo que está un poco impulsado por las noticias, por los medios, por las alarmas, alarmístico. Entonces, no estamos como en un estado de normalidad, donde uno podría decir, sí, vamos a cambiar nuestra manera de relacionarnos con los otros, porque en realidad estamos en un estado como de emergencia, o de gran transformación, que tiene que ver como con este entrar adentro. Más bien yo diría que el aislamiento y este no contacto con los otros y no contacto físico, obliga de alguna manera a una introspección espiritual, creo que nos está metiendo hacia adentro y como a entender la posición de uno como ser humano dentro de un contexto, un planeta y una manera de vivir y de estar, en que obviamente va a cambiar, y como entender dónde quiero estar yo y cómo quiero estar en esa nueva forma. No sé si respondo o reflexiono en torno a la idea que estás planteando, pero algo así. Yo tengo como una pregunta a usted, que es un arquitecto, porque a mí me interesa. Es evidente que desde el punto de vista urbanístico, la ciudad aglomerada, densa, multiclasial, multiorgánica, como puede ser Nueva York, digamos, es un éxito. En muchos sentidos, digamos, ahorra transporte, permite el contacto entre las personas. Sin embargo, para la epidemia ha sido realmente muy fácil una ciudad como Nueva York, y no tan fácil como una ciudad como Los Ángeles. O sea, Los Ángeles, que para mi gusto es un fracaso urbanístico total, o sea, una ciudad donde es casi imposible hacer nada sin auto, fue mucho más lento la expansión del virus, que es un poco lo que pasó con Londres y la peste, digamos, que la estructura de Londres como ciudad-jardín de alguna forma nació de la peste y el incendio, como una forma de organizar. Es un tema súper importante porque todo dice que vamos a vivir en grandes ciudades, pero esas ciudades después de esto seguramente van a tener que necesitar más jardines y más áreas verdes y eso va a significar expansiones que pueden ser muy peligrosas también en el punto de vista ecológico. ¿Lo están pensando, lo están viendo, o estoy hablando pura casa de pescado? No, yo lo he pensado harto, Rafa, y desde hace mucho rato, cuando como que el peligro mayor para nosotros en Santiago, voy a hablar desde acá, hoy, o que la tienen todas las ciudades latinoamericanas, está como crecimiento como cancerígeno, sin ningún gobierno ni control, y volverse Sao Paulo, ¿me entendéis? Que es como ir conurbonando territorio sin aire. Entonces, siempre he pensado, pero tiene que haber muchas voluntades para lograr eso, y tal vez este es el momento, de que deberían ser pequeñas islas relacionadas como o vinculadas por espacio natural. Y cada como isla territorial como una ciudad medieval, así como una ciudad no amurallada, pero sí medieval en el sentido del tamaño de la ciudad, en que tuviera una escala que te permita tener todos los servicios y sistemas para poder desplegar la vida, el trabajo, la educación, etcétera, y después estar conectado con otro sistema al otro lado, pero siempre como en una relación balanceada con el medio ambiente y la naturaleza. O sea, pero es como repensarlo todo, porque de alguna manera para pensar las ciudades tienen que venir ingenieros en ecosistemas y como armar líneas de base donde se arman corredores biológicos, donde se entiende una continuidad entre espacio natural y espacio urbano, y que también las ciudades vayan creciendo de esa manera, o sea, devolvernos a una relación mucho más natural. Uno lo ve en toda la arquitectura hoy día, que todos los edificios tienen jardines, hay una como gran necesidad de esa vuelta a ese balance con el espacio natural, y a no generar estas ciudades expandidas. Nosotros tenemos una fundación que se llama Más Mil, y estamos trabajando para que el límite de la cota 1000 se mantenga, y de ahí para arriba sea zona de expansión ecológica como es, y que sea realmente como un gran parque metropolitano de montaña para toda la ciudad de Santiago, porque es la única manera de establecer ese balance. Pero igual la ciudad se está creciendo hacia el norte y hacia el sur
y sumándose. Entonces como que tiene que haber tal vez esta pandemia ayuda a cambiar como el modelo, que al final es un cambio de modelo de desarrollo. Sí, yo creo que son los temas de los que deberíamos estar hablando justamente, porque son a la larga, ¿cómo no perdemos el contacto? Porque es cierto que lo que fue bueno para la pandemia también fue bueno para la humanidad. O sea, como te digo, a mí me encanta Nueva York justamente por eso, porque me costaba nada ir a Harlem, nada ir a Chinatown, nada, todo era cerca. Y claro, eso también es lo que la pandemia le gustó. Entonces, ¿cómo hacemos que el virus no lo pase tan bien y nosotros también sigamos pasándolo bien? Porque al final el virus le gusta lo mismo que a mí, ese es el problema. Tenemos el mismo gusto. Oye, en sus procesos como más personales, ¿le ha cambiado algo estos meses en sus procesos creativos? Estar en esta condición de aislamiento, ¿cambian algo el oficio? Yo personalmente estoy como con lo de Bull Chung Han, la sociedad del cansancio, y estoy en esa situación terrorífica que uno se autoesclaviza. Estoy 24/7, 13 horas al día. Es como que un poco lo hablábamos con la Magdalena al principio, ¿no? Es como que entre las reuniones de Zoom, entre que todo el teletrabajo es mucho más lento, hay que como reinventarse la vida con las pausas, con las interrupciones, con todo, porque si no uno está todo el rato en una especie como de burbuja tecnológica n-dimensional, entonces uno está en su territorio de aislamiento, pero al mismo tiempo está conectado o con el mundo o con otros que están en otros lugares, entonces uno en realidad está como en una especie de campo espacial. Sí, cambia porque cambia la percepción, cambia la relación con los otros, porque en general los procesos creativos también se dan en una situación colectiva, en que hay una discusión, que se puede dar por Zoom, pero no es el mismo tipo de discusión, entonces se vuelve mucho más aislado el proceso creativo. Y yo encuentro que como el peligro que tiene esta autotiranía de cómo uno se autoesclaviza en estar como en ese permanente, ya tengo este pendiente, y no para. Entonces como que hay que reinventarse una forma como de rutina cotidiana que te permite hacer las pausas, porque de alguna manera todavía estamos como con un sistema de revolución industrial, ¿no es cierto? Que uno se levantaba en la mañana, iba a la oficina, trabajaba, no tengo idea, las horas que fueran, 8 horas, después volvías, te juntabas con amigos, qué sé yo, siempre había un orden en la vida, y ese orden hoy día como que perdió los bordes, entonces hay que reinventárselo, ¿no? Sí, en el caso mío, muchos de mis trabajos son como autoexigencia y autotrabajo, así que claro, me pasa un poco lo mismo. Pero tengo mucho menos reuniones, mucho menos jefes, así que puedo no hacer cosas, pero igual hago más cosas que antes. Me pasa que, claro, no sé, tengo una relación con el miedo y con la muerte como distinta a lo normal. Si lo que a la gente le da miedo, a mí no me da tanto miedo, y o sea, normalmente estoy mucho más aterrado que ahora, digamos, me siento más, eh, entre medio perdí los dos brazos, así que eso me perjudicó, pero antes de perder los brazos estaba a un ritmo loco, porque también soy muy competitivo, entonces como vi que todas mis competencias estaban asustados y no estaban haciendo nada, empecé a trabajar para ganarle a ellos. Y así que sí, me puse un poco friki el trabajo, y también hay que decirlo, no sé si se puede decir, pero la vida privada y la vida doméstica es muy agotadora y muy cansadora, y entonces uno inventa mucho trabajo para escapar de eso, digamos. O sea, uno se da cuenta que el trabajo ha sido una gran... O sea, que trabajar en la vida doméstica es muy cansado, no sé si te pasa, Cazú, pero es un O sea, trabajo... Rafa, me pasa exactamente igual, pues yo pensaba ahora, en mayo normalmente estoy arriba de un par de esquí en algún destino remoto de naturaleza, llevo una cargada de pilas maravillosa, y ahora uno está siempre aquí, en la cosa doméstica, ¿sí? Y por eso que digo y ahí creo que me voy a adelantar a la cosa del humor, de cómo uno se toma esto con cierta levedad,
y con cierta, no peso, ¿no? Como quitándole el peso y volviéndolo también algo que genere alegría y, y levedad, ¿no? Sí, Entonces, De eso podríamos hablar un poco del humor en el proceso, si usted incorpora el humor en los procesos creativos. Yo hice como una reflexión de que, o algo que escuché por ahí, de que finalmente los seres humanos más flexibles son los que van a sobrevivir, algo así. Y Claudio Bertoni dice que el humor es la flexibilidad en la vida. ¿Cómo incorporan el humor ustedes en los procesos creativos? Rafa. bueno, no, yo, el humor ha sido siempre un poco, en el caso mío, bastante involuntario. Al comienzo llegaba y la gente se reía con lo que yo decía, así que yo aprendí a- primero a aguantar y después a elegir de qué se ríe, si se iban a reír de mí, por lo menos podía elegir de qué se iban a reír, digamos. Pero sí es cierto que está súper estudiado que los sistemas complejos y los sistemas, eh, el humor resulta ser la llave de cambio, es decir, las cosas funcionan siempre así, luego funcionan de otra manera, y ese cambio, esa transición desde esto funciona así, a esto funciona allá, produce mucha tragedia, porque si uno está acostumbrado a una forma y luego te cambian la forma, es muy difícil. Y el humor es una forma de construir esa transición, digamos, en enseñarte a través del juego, mira, esto lo hacía así, ahora va a ser así, y el humor ha sido muy, muy, muy importante, digamos. Eh, eh, la patafísica, que es una ciencia humorística, digamos, que se dedica a estudiar la excepción y no la regla, es muy importante, digamos, muy necesario. Entonces, evidentemente, últimamente hemos vivido muchas cosas que no funcionan como deberían funcionar o que funcionan al revés, y el humor nos permite. El humor también tiene un lado agresivo, no solamente un lado positivo, digamos. Yo en la pandemia de la peste negra, lo que salió después de la pandemia fue mucho humor, pero un humor también bastante agresivo, bastante de fiesta, de orgía, de locura. Después de la pandemia de 1918 nació el surrealismo y el dadaísmo. Y también después siempre se habla de que el SIDA logró que el mundo homosexual se hiciera pareja, más estable. Ese es un lado, pero también el SIDA también hizo la eclosión de un carnaval o de una gran festividad en torno entonces, ese tipo de contacto con la muerte que estamos teniendo, que es finalmente nuestro gran límite, esta gran frontera, evidentemente desarrolla el humor en todo sentido, digamos, pero evidentemente desde el punto de vista lógico lo que estamos viviendo no tiene ninguna lógica, así que mejor pensarlo desde la ilógica o la falta de lógica o la otra lógica, digamos. sí. En mi caso, creo que uno puede desarrollar el humor cuando se puede reír de uno mismo y creo que es fundamental lograrlo. Y cuando uno se puede reír de uno mismo, se puede reír de todo al final. Y creo que es fundamental que todo en la vida esté cruzado por esa capacidad como lúdica de quitarle el peso a las cosas y de finalmente entender que es un juego y que, y que uno tiene que balancear la vida, que la seriedad está bien, es necesaria también como para producir ciertos procesos creativos y colectivos, y otras veces es el tiempo de la fiesta y el juego y el baile, y bueno, estaba pensando hoy día que mi hija, que es actriz y ahora también es productora de películas, iba a hacer una película con un evento que me pasó a mí. Yo le decía, ya, va a ser de mucho, te vas a reír mucho de mí, le preguntaba. Y al finalmente, o sea, esa situación que genera... ¿Qué, qué, qué evento era? ¿Ah? ¿De qué era la película? Cuenta. No, tiene que ver con un anillo, es una historia larga, como el anillo sin fin, muy divertida, pero tiene no le pregunté, el tema de la película es este anillo, y es una situación que lo perdí hace como 2 semanas y finalmente apareció dentro de un guante de cocina,
a propósito de pandemia y de cosas cruzadas y de etcétera. O sea, cómo uno puede cruzar la espiritualidad con cocinar, con estar cocinando algo y que finalmente el anillo, que sería el anillo de poder, se queda dentro del guante de cocina y se pierde. No sé, bueno, es una historia que hay que ver cómo la desarrolla ella, pero lo divertido es que eso genera la historia, ¿no? Y entonces la Clara, mi hija, me decía, cuando le pregunté, ya, ¿y te vas a reír mucho de mí? Entonces porque no está acá, me mandaba todo tipo de explicaciones diciendo si me parece genial que yo provoque esa risa, porque al final, qué maravilla que podamos como estar seriamente en la vida, políticamente en la vida. O sea, tal vez es como integrar el niño que todos tenemos adentro con el ser adulto y cómo eso se vuelve un juego y nos volvemos seres humanos flexibles y mucho menos serios de poner estos límites y estas barreras, entender que las barreras son permeables y que uno puede relacionarse con los otros de distintas maneras y que cada uno tiene algo que entregar y de qué aprender. Entonces creo que de alguna manera el humor y también tener esa capacidad de sacarlo. Yo no soy la persona más humorística del mundo, me encanta, tengo humor, pero soy súper gallega, entonces mi humor es completamente otro. ¿No? Y en esa otredad yo me río mucho de mí misma, porque de verdad que hago cosas muy, 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 muy gallegas, entonces ya me río y eso genera también, finalmente, esa capacidad como de galleguismo que tengo, es lo que me permite mirar desde otro lado y tal vez me permite hacer la arquitectura que hago, por ejemplo. Entonces eso sería, ¿no es cierto?, como la integración del humor como un aspecto creativo y positivo. Tenemos algunas preguntas que están haciendo. Algunas están como relacionadas a temas que ya hemos hablado, pero las voy a lanzar. Acá dice, para Aracazú, ¿podría ser que el aislamiento cambie la dinámica en que ocupamos la ciudad? Si podemos hacer tantas cosas online, bajarán los desplazamientos. ¿Eso permitirá que la calidad de vida mejore? O sea, yo creo que la calidad de vida va a mejorar en la medida que nosotros decidamos tener una mejor vida, ¿no? O sea, porque al final es un cambio interno. Sí creo que el teletrabajo nos cambió, que podemos trabajar desde la casa o irnos a vivir a algún lugar de naturaleza y trabajar desde ahí y estar conectado. Entonces sí creo que vamos como a reinventar toda la manera como hacemos las cosas. Va a haber un proceso súper caótico de cambio que va a ser difícil como adaptarse, pero ahí yo vuelvo al tema que planteaste antes con el tema del humor y la flexibilidad. Yo creo que la capacidad de tener flexibilidad y adaptatividad a los procesos es fundamental, pero sí creo que vienen cambios radicales y tienen que ver con algo que decía Alberto Costa, que viene del mundo indígena, que es el buen vivir. Cómo desarrollamos una sociedad que está centrada no en el producir, no en el alcanzar metas, sino que en el estar bien, en el vivir bien, en el tener calidad de vida. Entonces, y eso creo que esto nos está permitiendo, porque nos dice, sabes, que podemos trabajar de otras maneras. Ahora, hay trabajos que no se pueden hacer de esa manera, pero en general podemos cambiar mucho las dinámicas de trabajo. Creo que también, por ejemplo, deberían aparecer los huertos colectivos en los barrios, aparecer como sistemas comunitarios de organización familiar y comunitaria que permitan como otro estilo de vida también. No necesitamos como que uno podría autoabastecerse mucho mejor con sistemas como con la feria, como le decía un médico, o sea, como que uno necesita comer todo lo que come, uno no necesita comprar todo lo que compra, uno necesita tener todo lo que tiene. Como que la vida se va a simplificar, creo, a propósito de esto. Se nos va a simplificar, la vamos a simplificar. Y a mí me da miedo que los niños conozcan tanto a sus padres, eso me da... eso encuentro terrible. Lo que van a pensar de nosotros, ¿no? Claro. Mucha intimidad, mucha información. Acá preguntan como el otro lado, ¿y no pasará que esta distancia o esta digitalización va a potenciar la individualidad?
Yo creo que sí, y sobre todo va, desde el punto de vista económico, va a concentrar la riqueza, digamos, en el sentido de que van a haber 3 o 4 empresas que son de delivery, una de ellas es Amazon, y Google que van a desarrollar la mayor parte del trabajo, digamos, o sea, van a haber muchas personas que se ve que no tenían utilidad económica, pero sigue existiendo, ya vamos a tener que buscar una forma que puede ser que lo logremos de manera pacífica y de manera inteligente, como piensa Cazú y como piensan todos los que estamos tratando de arreglarlo, o puede ser de una manera violenta y difícil como muchas veces ha sucedido, pero evidentemente que una empresa pueda funcionar con 20 trabajadores y tener 200 va a cambiar nuestra forma. También creo que yo estoy con el coreano, que no sé pronunciarlo, y el Mucho. esloveno, y todos los que, yo he leído a varios de ellos, y todos dicen lo mismo, que es verdad, que lo que va a pasar con la pandemia es lo que pasaba antes de la pandemia, pero exagerado. Es decir, antes de la pandemia ya teníamos un mundo de personas gente que trabaja en Google o en no sé qué, y lo contratan por ser niños, básicamente. Le dicen, ven con todo su peluche, ojalá no tengas sexo de ninguna especie, y te dedicas a estar en tu teclado y estar concentrado. Son personas como sin edad, sin sexo, y ese tipo de nuevos individuos va a tener un desarrollo. A no ser que también haya una reacción, como les decía, también uno nunca sabe, puede ser que una reacción, como les decía un poco como con el SIDA, que después de cuidarse, de vivir en pareja, también hubo una generación que dijo, ¿sabes qué? No, yo quiero y me infecto y me da lo mismo y voy al carnaval. También puede ser perfectamente que haya una generación que diga, ¿sabes qué? Me voy a infectar y vamos a ir a una fiesta. No sabemos, digamos, pero, pero cosas van a pasar bien importantes. Acá preguntan, me gustaría que Cazú hablara, si puede hablar más sobre la velocidad y cómo chocamos en esta velocidad, en este espacio. ¿Cómo es este espacio? Eh, y que mucho si Rafa puede hablar desde Nueva York sobre la velocidad de esa ciudad. Pregúntale algo a Rafa que tengo que ir a abrir la puerta. Ya. Chuta, es que esas cosas pasan. Y en ese sentido me parece que sí, estoy de acuerdo con la Cazú en que estamos viviendo una explosión de neorrealismo. O sea, todo el mundo se ha mostrado su casa, su cara, su ropa. Y después de eso yo no creo que Bimba y Lola o Cristian Dior le vaya muy bien, porque la verdad es que sí nos hemos empezado a acostumbrar a cierta naturalidad, a cierta... sí, la velocidad de Nueva York era espectacular y a mí me gusta mucho la velocidad, pero sí, pero se pierde, digamos, se va a perder todo eso, se va a perder el choque de realidad. Entonces, por eso es como un complejo, yo creo que hay que hacer un pacto que es difícil y que solo la política puede hacer. O sea, como decir, queremos que Nueva York sobreviva, como Nueva York, estoy dando como un ejemplo cualquiera, a pesar de que es un lugar fácil para el bicho, o queremos vivir una vida sana, pero aburrida, digamos. Es decir, es una pregunta que tenemos que hacernos, digamos, como sociedad, porque esta no va a ser la última pandemia, ni mucho menos, ni mucho menos. Entonces, tenemos que preguntarnos que también nos tenemos que preguntar si tanta salud es buena. Yo creo que a veces tanta salud puede enfermar. Yo siempre he pensado que el Ministerio de Salud en algún momento va a hacer una propaganda a favor del cigarrillo y el alcohol para que la gente se muera antes, digamos, porque uno de los problemas que también hemos vivido ha sido la longevidad, digamos. No se puede decir hoy en día, está súper mal visto decirlo, pero la longevidad también es un problema. Vivir tantos años y en el fondo tener un sistema de salud que no puede con tanta gente, esto es más bien en Europa que en Chile, digamos, es un problema que también él nos plantea la, la, la pandemia. ¿Volviste, caso? Volví. Estamos hablando de la velocidad. La velocidad, ese espacio que hablas tú. A ver, es que es como, no sé mucho cómo ampliar
el concepto, pero tiene que ver con que yo creo que ya pasamos esa barrera, o sea, ya estamos en otra cosa, porque venía un poco del mundo de los futuristas, ¿no es cierto?, y que parte con la revolución industrial, en que antes de la revolución industrial y antes de la invención de la máquina, teníamos una relación uno a uno con el paisaje. Aparece la velocidad, que era como la relación de ir arriba de un caballo, ¿no es cierto? Entonces uno de alguna manera tenía una relación con el paisaje que era como en tiempo real. Aparece la máquina con el tren, como el gran inspirador de mucha poesía, y entonces los paisajes se vuelven fragmentos, como cuadros de una película, y eso con los trenes de alta velocidad ya se vuelve simplemente una especie como de luz en el espacio, y yo creo que todo ese proceso nos ha permitido como ir adaptando nuestra como estructura física a entender el, ¿cómo decirlo? Como elementos dentro de un vacío, al final. No somos como una cosa hiperconcreta, sino que al final somos un montón de átomos funcionando en un espacio que estamos como conformados de alguna manera, y entonces como que si uno pierde esa relación táctil o concreta con las cosas, o entra en estos espacios n-dimensionales, y hoy día, claro, cruzamos la barrera del tiempo, estamos en esta nueva manera que es este espacio sideral, del no movimiento, pero hiperconectados con las nuevas tecnologías. Y entonces vamos a desarrollar, aparece una nueva cultura, creo que estamos desarrollando, se terminó una manera de ser que era como toda la cultura que es nuestra matriz, y estamos inventando una nueva. Y creo que este es un tiempo simplemente de vacío, es una tremenda oportunidad al mismo tiempo, independiente de que hay tragedia y hay dolor y hay muchas cosas negativas, también creo que es una tremenda oportunidad para nosotros como seres humanos de volvernos hacia nosotros mismos, de mirar a los otros, de entender la relación con la naturaleza y de como plantear nuevas maneras, mucho más amorosas, no competitiva. Rafa, lo siento, yo sé que te gusta competir, pero de alguna manera como competir, pero en el fair play, ¿no? Como una competencia sana, saludable, que nos haga ser mejores personas y mejores habitantes del planeta, no sé. Creo que al final tiene que ver con eso, y que finalmente el choque con la barrera del tiempo es un cambio dimensional. O sea, vamos a salir como esta relación tridimensional para entrar, estamos ya entrando en la n-dimensional, a través de las tecnologías las generaciones jóvenes vienen mucho más adaptadas a funcionar como multidimensionalmente, y estamos ahí, como en esa puerta, es un portal, estamos en otra relación, como con el espacio-tiempo, y ya este concepto de los límites, lo bueno, lo malo, lo adentro, lo afuera, todo el concepto binario de 0-1, o lo bueno versus lo malo, etcétera, se acabó, y aparece otra forma, que estamos por verla, y que la estamos creando entre todos también, colectivamente, en estas mismas reflexiones, y cada uno como desde su propio territorio, ¿no? Y eso sería lo del aislamiento, interesante, pero al mismo tiempo conectado. Claro, hay dos maneras de verlo. O el tren de alta velocidad es tan veloz hoy que se demora un segundo, que es lo que uno se demora en conectarse, o tenemos ahora una oportunidad como nunca de ver su propio jardín, de ver su propia casa, de estar en su propio tiempo. Y yo creo que las dos cosas son ciertas. De alguna forma hemos eliminado hemos ido demasiado rápido y estamos en tiempo real uno con el otro, pero al mismo tiempo estamos cada vez más en su lugar. Y es cierto que como te decía cuando fuiste a abrir la puerta, pero que ha sido una verdadera lección de humildad y que estamos en la casa, o sea, de la casa del otro, digamos. Que Sí. lo que nos costaba mucho mostrar hoy en día es, nosotros cuando hacemos el teatro, después del teatro, la gente participa, y es tan bonito ver las casas de cada uno, porque uno está viendo no solamente una cara, sino que está viendo un universo personal que se presenta, y que ya no tiene vergüenza, digamos, de su intimidad. Y eso es muy bonito.
Eso es fascinante, es como si uno se asomara a las ventanas de todo el mundo, ¿no es cierto? Claro. Y queda adentro. O lo que me pasó a mí ahora es que estoy sola, por lo tanto tuve que ir a abrir la puerta, el perro alegaba, o sea, cómo se cruza también, como que no hay separación, o sea, no, antes como que trabajábamos, estábamos en la casa, nos juntábamos con amigos, ahora no hay separación, está todo como integrado y Claro. atravesado. Y pasa con los actores, o le debe pasar con los estudiantes de arquitectura, que la gente que te admira y que piensa, bueno, ella debe ser una persona que no va a abrir la puerta de su casa, saben que abre la puerta de tu casa, pero verlo es una experiencia súper. Le pasa con los actores en la obra, que dicen, oye, impresionante que podamos conversar y que podamos. Y darse cuenta que son totalmente iguales, que tienen una casa y que tienen problemas de conexión entonces, sí, eso sí, ha sido súper democratizador, digamos. Y creo que además ha sido súper sanador después del estallido, como que había mucha desconfianza y esta experiencia teatral, por lo menos para mí, fue como, pucha, que de repente conectaba con cualquier persona, no sabía quién era, no sabía de dónde venía, y escuchaba a alguien como cercano, razonable, alguien que venía del mismo mundo de uno, podía estar en Temuco, en Arica, en Antofagasta, podría ser pobre, podría ser rico, pero había una. Y yo creo que eso sí nos ha dado la pandemia, digamos, la sensación de que al final nuestras casas son bastante parecidas, digamos. Oye, para ir cerrando tengo como dos preguntas finales. Una que es que si cree, o sea, ¿qué va a pasar con el éxodo ciudad-rural? Si va a existir un éxodo de la gente, se va a ir fuera de las ciudades a relacionarse más con la naturaleza, un poco como lo que hablaba. Yo creo que ya está pasando un poco, ya mucha gente salió, ¿no? Pero también yo creo que más allá de la pandemia, creo que eso ya estaba pasando. Creo que las generaciones jóvenes están eligiendo otro tipo de vida y eso está ligado un poco, que yo lo llamo a cuando uno junta pasión con vocación, genera destinación. Entonces, no sé, los amantes del surf armaron Pichilemu y han ido conquistando las costas. Los amantes de las escaladas se van a vivir a la montaña, y así como hay como distintas vocaciones que ligadas a la pasión, te llevan a los territorios, y lo interesante de eso, y yo lo veía en un proyecto que estoy haciendo en Frutillar, que le llamaba los colonos 2.0, que son estas generaciones jóvenes, que eligen estas ciudades pequeñas para tener como estas vidas como de escala pequeña, donde uno pueda establecer una relación comunitaria, etcétera, pero que vienen altamente capacitados, educados, entonces cada uno va inventando emprendimientos y maneras de hacer y de estar que van cambiando los lugares. Entonces, yo realmente creo que eso es valiosísimo. Y eso ojalá fuera como una tendencia post-pandemia. Sería muy interesante de ver que haya como una especie de brote así, rebrote grande, o como dice Rafa, que haya una gran fiesta también, como que la gente se suelte, porque hay mucha rabia, hay mucho resentimiento, hay muchas cosas, muchos sentimientos muy oscuros, muy difíciles. Entonces sería súper bueno que todo eso se pueda sacar afuera, como con una gran fiesta, y entrar como una cosa mucho más amorosa, valga la redundancia, o lúdica. Yo ahí hice también un proyecto con mis alumnos de Yale en el Cerro San Cristóbal, que hicimos el Museo de la Mujer para el siglo XXI. Y justamente lo más importante del Museo de la Mujer, y es lindo porque todos mis alumnos eran 11, armaron proyectos de escala muy pequeña y todos a nivel comunitario, y lo más importante del Museo de la Mujer era una plaza ágora, que era un lugar de encuentro donde discutir y conversar sobre cómo queremos construir esta nueva sociedad, ¿no es cierto? Y cuáles son las cosas importantes, y definitivamente el planteamiento del estudio era que era necesario que la voz de la mujer y la voz de los indígenas entre a la conversación cultural para producir ese balance. De alguna manera está desbalanceado porque hay mucho de pensamiento racional abstracto y poco de pensamiento emocional, intuitivo, natural, por decirlo así. Entonces como que se necesita ese balance. No sé si me fui por las ramas, pero como que creo que viene bastante de eso. Y que incluso las ciudades se van a transformar, ¿no?
como están apareciendo los huertos comunitarios en los barrios, porque la gente se tiene que empezar como a autogenerar su alimento, porque si no lo puedes ir a comprar, o no tienes con qué comprarlo, hay que generárselo, ¿no? Sí, Y eso también va a ayudar, sí. Yo soy un gran partidario de la ciudad, yo al revés, yo quizás porque soy un contreras, pero me encanta la ciudad. Para mi gusto, el modo natural de vivir es la ciudad, para los seres humanos, digamos. Para mí es antinatural el bosque, lo natural es la ciudad, y creo que la invención de la ciudad, la creación de la ciudad es lo más natural que tenemos los seres humanos, digamos, y es uno de los mayores logros de lo humano como especie, digamos. Y las ciudades como Nueva York o París o no sé qué, son para mí interesantes e importantes. Pero sí, yo creo que las megapolis son otra cosa que la ciudad, o sea, que hay que diferenciar. Por ejemplo, Berlín o Barcelona son ciudades perfectamente manejables, incluso desde el punto de vista de la epidemia, digamos, en el sentido de que son pequeñas, son acotadas, y ahí el problema es del sistema de salud, digamos. O sea, en Nueva York hay que mirar, el problema no es Nueva York, el problema es que los millonarios de esta ciudad, en vez de construir hospitales, se han dedicado a construir helipuertos, digamos, y ese ha sido un problema más social, porque la verdad es que la pandemia mata 1 o 2% de la población, digamos, ¿no? Deberíamos haber sido capaces, como sociedad, como cultura, de haber dado las suficientes camas para que no murieran más de los que tenían que morir, pero no fuimos capaces. Pero sí, yo creo que hay una cosa entre la ciudad descentralizada y la megápolis. Creo que ciudades como Ciudad de México, Sao Paulo, son inmanejables, y ya no son ciudades, son otra cosa, digamos. Entonces, creo que el modelo Berlín, que es una ciudad que tiene todo lo de una ciudad, pero es súper chica, digamos, súper chica, o sea, la cantidad de habitantes, sí, vamos a tener que construir ciudades que tengan más habitaciones que habitantes, digamos, y eso es súper difícil. Evidentemente en Santiago estamos lejísimos, o sea, yo creo que en Santiago como que hemos hecho un poco lo peor de los dos mundos. Tenemos como un Nueva York, como Los Ángeles, así, tenemos un Nueva York esparcido, digamos, y la dimensión geográfica, ustedes saben más que yo, pero la división geográfica de Santiago es increíble, es como muy centralizado por capas sociales. Pero sí, yo creo que hay que reinventar las ciudades, y yo creo que hay que reinventar ciudades que sean orgánicas y que tengan un tamaño entre lo que tú decías, que creo es súper importante. Hay que crear ciudades de antes del auto. O sea, creo que el automóvil es como la frontera. Ciudades que no estén pensadas para el auto. Y eso es como complejo. Pero también esta pandemia nos ha hecho darnos cuenta que el auto no es nada necesario. No, para nada. Y yo creo que lo que pasa es que para pensar las ciudades tiene que haber equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios, tiene que haber de todas las expertise para poder pensar una ciudad. O sea, yo sí creo que el modelo ciudad es fundamental, pero la escala es clave también. Sí, sí, claro, pero creo que tampoco resolvería problemas construyendo pequeños suburbios, que no son ciudades, suburbios que dependen de esos suburbios, y que es lo que hemos hecho, digamos. O sea, creo que tu idea de pequeñas ciudades autosuficientes es mejor que el modelo suburbio, que creo que ha sido como muy malo, porque al final siguen habiendo los mismos problemas que lo que vivimos en Santiago. O sea, la gente de las comunas periféricas siguen teniendo que ir al centro, pero viven lejos, y entonces repanden todo el problema. Bueno, estoy hablando de algo que no sé, soy especialista en algo. No, pero claro, eso fomenta mucho más el uso del auto, es peor, definitivamente, sí. Estoy hablando como si supiera, pero no sé nada. Pero... Bueno, un poco para ir cerrando, esa es la idea de estos diálogos, de la interdisciplina que hablan antes, ¿cierto? De poder dialogar entre distintos oficios y distintas experiencias. Arquitecto frustrado, me habría encantado, pero cuando me dijeron que había cálculo, que había que hacer me perdieron. Sí, dale. No, que al final somos todos un poco como arquitectos, ¿no? Definitivamente. Lo que tú haces también es arquitectura, pero lo haces con la palabra, de otra forma. Igual sí, construye historias, mundos, ciudades,
imaginarias, con el teatro también, son como porque al final una ciudad también es como una especie de escenario de relaciones humanas, y al final son vínculos, la arquitectura son vínculos de cosas. No, pero me habría gustado hacer edificios, me habría gustado hacer... Torres muy altas. No, torres no, no. No, torres normales, torres de 7 pisos. Bueno, quería agradecerle a los dos por la disposición y lo entretenido de la conversación. Y por último quería pedirle al Rafa si puedes contar un poco la experiencia, cortito, y dejar invitado a la obra de teatro que estás haciendo. Que es súper interesante el Sí, fenómeno. el viernes vamos, es la cuarta o quinta hora, son una hora a la semana, son obras cortitas, humorísticas, livianas, con algún trasfondo y que usen el Zoom como medio, o sea, como el Zoom es parte de la experiencia, no son obras que se podrían hacer sin Zoom. Y la obra que vamos a hacer este viernes se llama El Gran Escape, y es una obra de humor absurdo, bastante divertida, creo. Es sobre un juicio, ahora están habiendo juicios por Zoom en los tribunales, y es un juicio por Zoom. Hicimos una fiesta por Zoom, hicimos una clase por Zoom, hicimos una reunión de familia por Zoom, y estamos tratando de ver qué el Zoom aporta o desaporta. Y es interesante, entretenido, y lo invito, y después de la función hay una conversación que es como muy entretenida y entendida. ¿Y eso es mañana? No, eso es viernes. El viernes, ok. ¿Y cómo Bueno, entra uno, Rafa? ¿Cómo se entra? Se llama The Co Company, te voy a mandar pero la invitación, o lo voy a mandar acá. mándalo al chat ahí. A ver, sí. Company. Co Company, como Co-company, ya, como... pero a ver, no sé cómo separar esto, a ver. Bueno, Ya quedan invitados todos. Bueno, los dejo, muchas gracias, y los dejo con Magdalena Sierra. No, yo solo sumarme a los agradecimientos, especialmente a Cazú y Rafa, y gracias Rodrigo también por llevar esta conversación, muy interesante también. Y nada, agradecerles a todos quienes pudieron inscribirse y participar de esta conversación, los dejo invitados. El próximo miércoles también a las 1:30 conversaremos con Maite Subizarreta, la artista visual, y junto a Marco Artigas, un arquitecto brasileño, estarán hablando de aislamiento también y la imagen y la arquitectura. Así que muchas gracias a todos por participar. no logro Invitados a la próxima.